Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios inerrante, infalible y todo suficiente. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que es eficaz y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de perfeccionar al hombre de Dios, y que el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, la cual Dios ha colocado de antemano para que nosotros andemos en ella. Gloria a Dios. Perdón. Gloria a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén, amén. Le doy mucha gloria al Dios de Israel por, permitirme otro día más predicar su evangelio. Le pido a Él que me fortalezca, que me dé lo que yo necesito para seguir predicando el evangelio, donde no hay verdad para gloria y alabanza de su santo nombre. Y le pido a ustedes que me ven, que oren por mí para que el Señor me fortalezca cada día para poder cada día hacer su voluntad. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a estar en el nombre del Padre, del Dios Trino, en el nombre del Dios de Israel, predicando su palabra nuevamente para su gloria y su honra, ¿ok? Alabado sea Dios, ¿ok? Bueno, hermanos, venimos continuando las predicaciones expositivas del Evangelio de Mateo. Esta vez vamos a ver dos porciones de la palabra. Vamos a ver lo que la Biblia titula como el espíritu inmundo que vuelve y la madre de los hermanos de Jesús. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a estar en Mateo, capítulo 12, versículos de 43 al 50. ¿Okay? Le pido a Dios que sea Él guiándome con su Espíritu Santo para que me ayude a predicar su palabra a fin de que todos seamos edificados. Ustedes que me escuchan y yo mismo que la predico, ya que la escritura, la palabra de Dios es como toda espada de doble filo, ¿ok? Y les pido a Dios que sea Él dándome sabiduría a mí para explicarla y a ustedes sabiduría para entenderla. Les pido a Dios todo esto en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, continuamos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, vamos a leer los primeros 3 versículos, de 43 a 45. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí. Y el postrer estado de este hombre viene a ser el peor que el primero. Así también oscuridad acontecerá a esta mala generación. Que gloria a Dios. Vamos primeramente a exponer esa palabra, recordando un poco lo que vimos ayer también. Que vimos como Jesús llama a esa generación perversa. Escuchen bien como Jesús le dice a esa generación perversa, raza de víbora, nada más y nada menos. Lo llama mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque anterior a eso vimos como ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, diciendo que ellos sabían que Jesús, hacía milagros por el poder de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Esa blasfemia que ellos dijeron de mi Señor Jesús
llevó a mi Señor Jesús a decir varias cosas de esa generación. Y también nos dice mi Señor que toda ofensa al Hijo del Hombre, o sea, toda ofensa que le haga el hombre a él, a Jesús, le será perdonada. O sea, cualquier ofensa contra el Hijo de Dios puede ser perdonada por Dios, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en esta vida ni la venidera. Y Jesús nos hace saber por qué esos hombres, por qué los fariseos y los escribas hablan de esa forma, dicen esta clase de mentiras tan diabólicas y tan, bueno, tontas y tan ilógicas. Y es por su naturaleza. Mi Señor Jesús nos muestra, nos dice que el árbol se conoce por los frutos, que el árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cada uno da frutos según su naturaleza. Según nuestra naturaleza, nosotros damos frutos. Si somos árboles buenos, vamos a dar buenos frutos. ¿Y cómo el hombre da buenos frutos? Cuando está unido a la vida verdadera que es Cristo Jesús, damos buenos frutos. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Y fuera de Cristo no podemos dar buenos frutos, porque recuerde que nosotros heredamos de nuestro padre Adán y de nuestros padres biológicos el pecado. Nosotros tenemos de nacimiento, desde que nosotros nacemos en este mundo traemos el gen del pecado, ¿ok? Entonces obviamente ninguna persona puede dar buenos frutos estando fuera de Cristo. Que nosotros demos frutos, buenos frutos, solamente va a depender de que estemos unidos a la vida verdadera que Dios cultivó. Si estamos unidos a Cristo, si somos ramas que estamos insertadas en Cristo, que es la vida de Dios, vamos a dar buenos frutos, porque el árbol es bueno y las ramas que están conectadas a ese árbol naturalmente, espontáneamente va a dar los frutos del árbol que es Cristo. Pero si estamos sin Cristo, déjeme decirle que todo lo que podamos hacer va a ser malo, ¿okay? O no va a ser bueno en su totalidad, que eso es lo que pasa, ¿ok? Cuando una cosa es totalmente buena, cuando se hace y se lleva a cabo, disculpe hermano, cuando se hace y se lleva a cabo con el único propósito de darle la gloria a Dios, ¿ok? Entonces, mi Señor Jesús le dice a esa gente, raza de víbora, fíjense bien, lo compara con un animal maldito. Bueno, en realidad con el único animal que es maldito por Dios, la serpiente, ¿verdad? Y lo compara con un animal venenoso. ¿Qué puede ser una culebra si no esparcir su veneno? ¿Y cuál es el veneno de la persona, o de la gente, o del ser humano sin Cristo? El pecado, hermano. Un hombre sin Cristo no puede evitar pecar. El hombre sin Cristo peca más o peca menos, pero es su naturaleza. El hombre por naturaleza es malo, así que del hombre no puede salir nada bueno. Y eso lo está demostrando los fariseos, los supuestos religiosos de la época, que teniendo que conocer bien a Dios y por ende deberían haber conocido bien a Cristo, dicen este tipo de blasfemia, como que dice este tipo de blasfemia que Jesús echa fuera demonios por el poder de Belzebú. Esto evidencia lo que hay en su corazón, que hay en su corazón: veneno, pecado, mentira, homicidios. Por eso que mi Señor Jesús dice que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque vuestro padre es asesino, es mentiroso y asesino desde el principio. Cuando habla mentira, suyo habla, porque no hay verdad en él. Entonces, eso
así, en esa condición estaban los religiosos de la época, los escribas y los fariseos. No podían, ellos nunca iban a glorificar a Jesús, que era lo que tenían que hacer. ¿Por qué ellos dijeron que Jesús tenía demonios? ¿Por qué? Porque Jesús hizo un milagro que echó fuera a un demonio que tenía un hombre que estaba mudo y ciego, y cuando Jesús echa fuera el demonio, el hombre ve y oye, y ellos, en vez de darle la gloria a Dios, dijeron que Jesús tenía demonios. Entonces, ¿por qué ellos dijeron eso si lo que estaban viendo ellos demostraba todo lo contrario? Que Jesús venía de Dios y que el Espíritu de Dios moraba en él. Porque eran malos, hermanos, y no podían sacar de su corazón nada bueno, porque el árbol bueno o el árbol malo no puede dar frutos buenos, y el árbol bueno no puede dar frutos malos. O sea, ellos no podían evitar decir mentira, porque eso era lo que había en ellos. Ese era el tesoro, ese era el mal tesoro de su corazón. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque ahí Él nos demuestra lo perverso, lo vil, lo malo que puede ser o llegar a ser el hombre sin Cristo. Miren, hermano, el hombre cuando está sin Cristo, no hay límites para el mundo de maldad que puede haber en el corazón de un hombre. Por eso es que vemos personas poseídas por el demonio. Por eso que vemos personas, por ejemplo, padres que violan a las hijas, padres que matan a la familia y luego se suicidan. ¿Por qué creen eso, hermano? Porque están poseídos por el demonio, hermano. Y porque lo que hay en ellos es malo. Entonces ellos, como son malos, no pueden hacer cosas buenas. Y ojo, vuelvo a hacer énfasis, las cosas buenas, verdaderamente buenas, son las que llevan a glorificar al Padre, ¿ok? O sea que solamente cuando estamos en Cristo es que podemos obrar de manera buena en toda la extensión de la palabra. Alabado sea Dios. Bueno. Y por último vimos como ellos, esa generación perversa, esa camada de víboras, le pide una señal a mi Señor Jesús. Y mi Señor Jesús le dijo, ninguna de esas señales será dada a esta mala generación, sino la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás tuvo 3 días en el vientre de la gran pez de la mañana, yo voy a estar, el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el vientre de la tierra, ¿ok? Hablando de su muerte y de su resurrección. Gloria a Dios. Esa era la única señal que los hijos del diablo iban a tener de parte de Jesús. Alabados a Dios, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a proseguir entonces con lo que nos toca enseñar hoy, predicar hoy. Que el Dios de Israel me ayude. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando el reposo. Ok. Mira, hermano, los demonios, algo que yo particularmente creo, ¿verdad? Es que los demonios no andan buscando muñecos. Es decir, ustedes saben la película de Chucky. Bueno, que supuestamente el hombre se pasa para el cuerpo del muñeco, en fin. Lo que yo le quiero decir, los demonios buscan poseer seres vivos. Los demonios no buscan poseer cosas que no tienen vida, ¿ok? Claro, ustedes dirán, bueno, hay imágenes que lloran y todas esas cosas, sí, pero el común denominador o lo más normal es que los demonios busquen gente para habitar en ellas, ¿ok? Ya que los demonios, como dice la escritura, buscan, cuando salen de un cuerpo, buscan lugares secos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no le hay, ¿ok? Un espíritu inmundo, un demonio que se ha echado fuera,
este demonio lo que busca es un lugar donde descansar, donde permanecer, y, y no lo haya porque, ¿qué pasa? Que los demonios buscan a esas personas para habitar, pero cuando una vez el demonio es echado fuera en el nombre de Jesús, esos demonios quedan en el aire buscando donde posar y casi nunca hallan ese lugar, ¿verdad? Entonces el demonio piensa, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla hospedada, barrida y abandonada. ¿Qué pasa? Que cuando vino mi Señor Jesús, ¿qué hacía? Él expulsaba a los demonios de la gente que le traían con ese tipo de problemas, que espíritus inmundos estaban en ellos, pues. Y mi Señor Jesús los expulsaba, los echaba fuera y ellos los dejaban, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando que si no hay una verdadera conversión en la persona, es decir, que si nomás está la sanidad externa de mi Señor Jesús, que si mi Señor Jesús le hizo el milagro a X persona, por lo menos a la persona que era muda y sorda, muda y ciega, y esta persona sanó, ¿verdad? Y exteriormente se curó, ¿verdad? Pero esta persona no tuvo fe salvífica en mi Señor Jesús. Es decir, esta persona verdaderamente no creyó en el Señor Jesús, sino que este ciego y sordo por el demonio, una vez que mi Señor Jesús echa fuera el demonio sale y él queda sano. Pero si la persona no cree verdaderamente en Cristo, no cree verdaderamente en el hombre más fuerte, es decir, si mi Señor Jesús solamente hace el milagro exterior y lo saca el demonio, ¿verdad? Porque él es, recordemos que Él es el hombre más fuerte. Cuando mi Señor Jesús ¿qué pasa en la vida? Supongamos que hay una persona que tenga un demonio, supongamos el caso. Si la persona cree verdaderamente en Jesús y la persona se convierte verdaderamente, aquí tenemos, ¿qué pasa? El hombre más fuerte, que es Jesús, entra a la casa, entra a nosotros, y como Él es más fuerte que el diablo, ¿verdad? Él es más fuerte que cualquier demonio, Él es más fuerte que todo, ¿verdad? Cuando Él llega y entra a nosotros, el demonio sale y se va, y ese demonio no puede volver a habitar en esa persona, porque Cristo es el Señor ahora de esta casa. ¿Qué pasó? Como yo les expliqué en el video pasado, anteriormente, cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos propiedad del diablo, ¿ok? Éramos del diablo. Entonces el diablo no tenía cultivo. Vino Jesús, el hombre más fuerte, ¿verdad? Y sacó al diablo de nuestra vida y le quitó la autoridad, el dominio y el señorío sobre nosotros, ¿cierto? Amén, gloria a Dios, eso es verdad. Pero ¿qué pasa en la gente que solo recibe una sanidad exterior? O sea, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo? ¿Qué pasaría si esta persona que recibe la sanidad y que mi Señor Jesús liberó de demonios y dejó de ser ciega y muda? ¿Qué pasaría si esta persona no cree en Cristo, sino que simplemente ella recibió el milagro? ¿Qué puede pasar? Vamos a ver qué puede pasar cuando uno verdaderamente no cree en Cristo. Porque por eso yo les he insistido varias veces, hermanos, lo importante del milagro no es la sanidad exterior, porque la sanidad exterior la podemos perder. Ejemplo, yo soy discapacitado,
Y supongamos que Dios me sana y yo camino normal, ¿verdad? A mí me puede atropellar, a mí me puede pasar cualquier cosa y yo quedo igual o peor, ¿cierto? Porque lo que le quiero decir, al fin y al cabo, la sanidad corporal, la sanidad del cuerpo, no es lo que debemos querer tener de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? ¿Qué debemos añorar o qué debemos buscar primeramente cuando nos dirigimos a Jesús? Es la sanidad de nuestra alma. Es que Él liberte nuestro espíritu del pecado. Eso es lo que el hombre primeramente debe buscar, porque la sanidad física que Jesús nos puede dar, sí, gloria a Dios, es un milagro y está bien, y Dios es bueno y Jesús puede hacer todas las cosas, pero esa sanidad física tarde o temprano se va a perder. Tarde o temprano, ponga que no le pase ningún accidente a la persona, póngame ejemplo a mí otra vez, Dios me sana. Ay, yo tengo mi cuerpo bien al pelo, pero ¿qué pasa? Lo que tenga 80 años, igualito voy a estar mal. Porque igualito el deterioro del cuerpo es inevitable. O sea cual sea la circunstancia, vamos a morir. Es lo que le quiero decir. En cambio, cuando Cristo liberta a uno de sus hijos, Cristo pasa a morar en nosotros. ¿Sí me entiende? Cristo pasa a morar en nosotros. Vamos a ver qué es lo que hace un demonio cuando una persona, por decirlo así, recibe una sanidad exterior, pero no se convierte a Cristo, es decir, pero no recibe a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a ver qué pasa con ese tipo de personas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense lo que leímos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no le halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada y busca, barrida y adornada. ¿Ok? Si mi Señor Jesús estaba fuera de demonio, ¿verdad? Pero esa persona no creía en Él como su Señor y Salvador, es decir, la persona recibió el milagro en el exterior, es decir, la persona recibió la sanidad física y está bien, Jesús vino también a sanar las enfermedades de su pueblo, ¿verdad? A demostrar el poder del Señor, gloria a Dios. Pero si solamente recibimos la sanidad física, corremos el riesgo de que nos pase esto, hermano y amigo. Entonces fíjense bien, cuando el demonio sale de un cuerpo, ¿verdad?, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, es decir, todavía esa persona está en el reino de las tinieblas. Él solamente recibió una sanidad física momentánea. Todavía él es del diablo. Él no está marcado por Dios. Él no es de Dios aún. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el demonio sale de una persona que no se arrepiente de sus pecados y que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué va a pasar con esa persona? Bueno, vamos a ver. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ¿qué pasa? Muchos del pueblo de Israel tal vez recibieron sanidad corporal, ¿verdad? Pero no la sanidad espiritual. Sanidad espiritual, hermano y amigo, es cuando mi Señor Jesús dice, tu fe te ha salvado, puedes ir en paz. Pero mucha gente del pueblo de Israel sí recibía la sanidad corporal de mi Señor Jesús, pero tal vez nunca recibió sanidad espiritual, es decir, tal vez
esa persona que recibió el milagro nunca fue hecho hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que como el hombre más fuerte que Cristo no ha tomado propiedad de esa casa, no ha tomado propiedad, es decir, es como si, ok, vamos a poner este ejemplo, a ver si me voy a entender. Cristo echa fuera al demonio, deja la casa limpia, pero si Cristo no entra en esa casa y la salvaguarda, es decir, y la cuida y la protege, ¿qué va a pasar? Lo que dice aquí, el demonio no se va a quedar con eso. El demonio va a decir, vértale, me sacaron de esa casa. Yo voy a buscar 7 demonios más peores que yo para que juntos entremos y hagamos desastres en esa casa. Bueno, si Cristo no es el hombre más fuerte que entró en nuestra casa, es decir, si el hombre más fuerte que es Cristo no entró y se quedó morando en nuestra casa, déjeme decirle, hermano y amigo, que posiblemente el demonio va a venir, va a buscar 7 más peores que él y nuestro estado va a ser peor. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que tal vez esta persona de la que Cristo está hablando, o mejor dicho, esta generación, porque él está hablando de la generación a la que él estaba dando ese mensaje, de la generación que estaba diciendo que él echaba demonios por el poder de Beelzebú. Él está hablando de la generación que está viviendo en Israel en ese tiempo. ¿Qué pasaba con esa generación? Bueno, hermano, que muchos recibían sanidades de parte de Jesús, pero la recibían corporalmente, físicamente. Pero tal vez ninguno o muchos de ellos no fueron adoptados como hijos de Dios. Tal vez Jesús limpió la casa por dentro, ¿verdad? Y la dejó limpia, pero al no recibir a Cristo como su Señor y Salvador, ellos quedan completamente a merced del enemigo. Es decir, a Cristo, si Cristo, ¿verdad? El hombre más fuerte, no saca los demonios de nuestra vida, pero además Cristo tiene que no solamente sacar los demonios, no, Él tiene que permanecer en esa casa, porque Él es el que la cuida, Él es el que guarda a los hijos de Dios, de que no nos pase esto. Miren, hermanos, si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, hermanos, esto no podía pasar y nosotros quedaríamos peor que antes. Pero claro, en los hijos de Dios eso no pasa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es más fuerte que cualquier demonio. Entonces, si 7 demonios vienen a querer entrar otra vez en nuestro cuerpo o en nuestra casa, o por darle un ejemplo, el Espíritu Santo no se lo va a permitir. El Espíritu Santo va a guardar esta casa, porque esta casa es el templo y morada de él, ¿ok? Pero si una persona solamente recibe una sanidad exterior de parte de Cristo, pero no confiesa, o esa sanidad no lleva a esa persona a tener a Cristo como su Señor y Salvador, posiblemente él va a recibir la sanidad por un tiempo y los demonios lo van a dejar por un tiempo, pero pasado el tiempo que esa persona comienza a pecar, nuevamente los demonios van a venir a él con más fuerza, van a venir en más cantidad, y como él no tiene al Espíritu Santo ni a Cristo, va a quedar peor de lo que estaba. No sé si me voy a entender, pero así percibo yo la idea. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que tenga la morada del Espíritu Santo no puede ser poseído por un demonio. Y no puede ser poseído por un demonio porque el hombre más fuerte ha saqueado los bienes del diablo. Es decir, nosotros le pertenecíamos al diablo, pero Cristo saqueó al diablo y nos arrebató para él y nos trajo para su reino. Si eso pasó y somos pertenencia ahora de Dios, ¿verdad? Nunca de los nunca vamos a tener ese problema, que 7 demonios vengan a querer
sacar al Espíritu Santo, porque aunque viniera una legión y queriendo entrar en nosotros, no van a poder, porque el Espíritu Santo es mayor, es más poderoso. Entonces no van a poder, porque Jesús que mora en nosotros es mayor que cualquier demonio, y no van a poder con él, porque Cristo, el Espíritu Santo y el Padre que lo envió son el hombre más fuerte. Entonces ahí cuando está el Espíritu Santo, cuando Dios está en nosotros, no hay cavidad para que 7 demonios o 1000 demonios, 1.000.000 de demonios entre nosotros, porque nuestra casa está completamente protegida y salvaguardada por Dios, ¿okay? Pero en caso de que nosotros solamente recibiéramos una sanidad temporal de un problema físico que tuviéramos, pero no reconociéramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso es lo que nos va a pasar. Y tal vez, hermano y amigo, o bueno, tal vez no, es así, esa generación de Israel tenía ese problema. Esa generación de Israel andaba como loca buscando a Cristo, porque sabía que Cristo estaba haciendo milagros, sanando en todo el mundo, echando fuera demonios en todo el mundo. Bueno, haciendo la voluntad de Dios, porque Dios le envió a eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tal vez mucha gente de esa no creyó en Cristo, hermano, no creyó en Cristo para la salvación, no creyó en Cristo para que Cristo fuera el Señor de su vida, no creyó en Cristo para que Cristo fuera el hombre más fuerte, que permaneciera en su casa y que no dejara entrar más al diablo en ella. Entonces, ¿qué va a pasar con esa generación? Claro, ellos van a recibir sanidad momentánea, como ese hombre que recibió la vista y el oído. Pero si no reciben a Cristo como Señor y Salvador, si no creen en Cristo, van a quedar peor, porque si tenían 2 demonios, van a venir 10. Por dar un ejemplo, ¿verdad? El demonio busca 7 más peores que él para que entre en esa persona. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Que Israel, claro, mi Señor Jesús estaba haciendo sanidades, gloria a Dios, ¿verdad? Pero muchos no creyeron en Él. O sea, muchos recibían el milagro, muchos recibían la sanidad de parte de Dios, pero más allá de eso no pasaba nada. Es decir, ellos no confesaban a Cristo como su Salvador, ellos no creían que Cristo era el Mesías, el ungido de Dios, ellos no creían en nada de eso. Por ende, aunque ellos recibieran una sanidad momentánea, ¿verdad? Como no tenían el hombre más fuerte morando en sus vidas, es decir, a Cristo, a cabo de un tiempo, era muy probable que terminaran peor. Y eso es lo que está diciendo Jesús, que va a pasar con esta generación. Van a terminar peor de lo que estaban. ¿Por qué? Porque si yo estuve haciendo milagros en Israel, yo hice cantidades de milagros en Israel, eché fuera cantidades de demonios, pero ¿qué creen? Si no creen en mí, aunque yo les haga el milagro externo, aunque yo les saque el demonio y ustedes queden libres de todas consecuencias, si no creen en mí, el demonio es malo y va a volver a ustedes y se halla la casa arreglada y bonita, pero la haya desprotegida, va a entrar y va a ser peor. Entonces eso es lo que pasaba con esa generación de Israel. Muchos recibieron sanidades, gloria a Dios, pero lamentándolo mucho, no todos los que recibieron sanidades creyeron en Cristo para salvación, en Cristo como el hombre más fuerte, en Cristo como su Señor. Y estaban bien un tiempo tal vez y luego volvían a pecar y el demonio se regresaba, y al ver que la casa estaba desocupada y vacía, a ver que esa casa estaba limpia pero que estaba desocupada y vacía, el demonio volvió a entrar y con 7 peores que él. Entonces la persona quedaba peor de lo que estaba, ¿ok? Eso es lo que significa este pasaje, pero haberlo explicado bien. Lo importante es que no solamente que Cristo haga el milagro exterior y que Cristo nos sale de la enfermedad que tengamos. Lo importante es que el hombre más fuerte, que es Cristo,
nos arrebate del diablo, que el hombre más fuerte que es Cristo le quite la autoridad, el señorío y el dominio al diablo sobre nosotros. Lo importante que es que nosotros pasemos del reino de las tinieblas, donde lo tenía cautivo el diablo, ¿verdad?, a su luz admirable, a la luz admirable de Cristo. Eso es lo importante, porque cuando pasa eso y nosotros tenemos a Cristo y al Espíritu de Cristo, esto que pasa aquí, ¿no? O sea, esto que está comentando mi Señor Jesús, nunca le va a pasar a un hijo de Dios. Esto le va a pasar sencillamente a aquellos que recibieron un milagro exterior de Cristo, pero como no lo recibieron a Él como tal, los demonios van a volver y con más fuerza, y va a ser peor el estado que va a quedar esa persona. Gloria a Dios, ¿ok? Espero haberme dado a entender. Si no, pueden comentar, y si está dentro de mi posibilidad y Dios me da sabiduría, yo les puedo responder sin ninguna molestia y con todo gusto y en el amor de Cristo, ¿ok? Ok, vamos a ver versículo 46 al 50, dice: mientras él aún hablaba, la gente a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, y le dijo: he aquí, tu madre y tus hermanos están. Vamos a ir como siempre, versículo por versículo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Fíjate bien, Jesús le estaba explicando lo que venimos diciendo de los espíritus inmundos, de cómo operan, ¿verdad? Y de como dijimos, ¿cuál es la razón para que esos espíritus inmundos puedan volver y vuelvan más fuertes porque vuelven conscientes? ¿Cuál es la razón? Que el hombre más fuerte, Cristo, que es el hombre más fuerte, no es Señor de nuestra vida. Y al no ser Cristo Señor de nuestra vida, quiere decir que el diablo todavía tiene autoridad sobre la persona, y por ende los demonios vuelven como fuerza y la persona queda peor. Pero si Cristo es el Señor de nuestra vida, es decir, si nosotros somos hijos de Dios, eso jamás no va a pasar, porque el Hijo de Dios tiene la morada del Espíritu. Dice la palabra que el Padre mora en nosotros, que el Hijo mora en nosotros y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces es imposible que haya cabida para más nadie, ¿ok? Así que vengan 1000, 2000, 3000, 5000 demonios, 1.000.000 de demonios, no van a poder tocarnos, porque somos hijos de Dios, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir con lo que nos corresponde ahora. Mientras él hablaba, o sea, mientras él explicaba todas estas cosas, he aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, ¿ok? Fíjense bien, aquí hay algo lo que nos podemos detener un momento, que mientras él explicaba todo eso de los demonios y de cómo se comportaban y todo eso, resulta que dice la escritura que mientras él estaba afuera explicando eso a la gente, llegó su madre y su hermano y querían hablar con él. Ahora aquí podemos detener un momento y decir claramente, con base bíblica, que Jesús tuvo más hermanos, ¿ok? Que la doctrina católica romana apostólica, que dice que María solamente tuvo a Jesús, es una gran mentira del diablo. ¿Por qué puedo decir yo eso? Porque la Biblia lo dice. Aquí estamos viendo cómo María llegó con sus hermanos, pero con sus hermanos de sangre, no con sus hermanos espirituales. Porque precisamente Jesús va a decir que sus hermanos no son los de sangre, o sea que no ve, él no percibe a la gente como hermanos de él por cosas carnales, sino por cosas espirituales, ¿ok? Aquí lo vamos a ver.
Ok, la Biblia no relata que María tuvo más hijos. María pudo tener como mínimo, María tuvo 7 hijos, contando a Jesús. Y ustedes me dicen, hermano, o el católico que me vea, sí, ahora decir que María tuvo 100 hijos. Bueno, no tuvo 100 hijos, pero la Biblia dice que María tuvo mínimo 7 hijos. Porque la Biblia los nombra, los menciona con su nombre a 4 hijos varones y dice, y sus hermanas aún están entre nosotros. ¿Y por qué es improbable? ¿Por qué es algo tonto? ¿Por qué es algo ignorante? ¿Por qué es algo que verdaderamente sale de alguien que no conoce a Dios? El decir que María y José no tuvieron más. ¿Por qué es algo tan ignorante, tan antibíblico y tan tonto pensar eso? Yo les voy a explicar. En el principio, Dios lo creó varón y hembra. Y uno de los primeros mandamientos que dio Dios, ¿verdad? Multiplíquense y fructifíquense, ¿cierto? El ser humano fue creado con el privilegio, con el honor de poder reproducir la imagen de Dios. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Y cuando la mujer y el hombre se unen bajo el matrimonio, obviamente reproducimos la imagen de Dios, esparcimos la imagen de Dios. Dios quería que su imagen y su semejanza estuviera esparcida por toda la tierra. Entonces por eso Dios crea el sexo bajo el matrimonio, que es algo gozoso, que es algo bueno, que Dios, porque Dios todo lo que hizo en el principio fue bueno. Así que el sexo bajo el matrimonio, conforme a la voluntad de Dios, es bueno. ¿Ok? Entonces, sabiendo que el sexo es bueno, que viene de Dios, y que si está bajo la esfera del matrimonio, viene y procede de Dios, es imposible, hermanos y amigos, es imposible que Dios le haya prohibido a José tener relaciones con María y tener hijos. Es imposible, hermano. Dios no es malo. ¿Y por qué digo que Dios no es malo? Claro, hermano, porque si es como los católicos dicen, entonces José nunca tuvo relaciones con María y José no sé. O sea, José no era un hombre de carne y hueso, José era un robot que no tenía deseo, que no tenía deseo por su esposa. Y entonces eso es imposible, hermano, eso es imposible. Porque Dios estableció que el sexo es bueno. Dios no le iba a quitar a José el privilegio, el gozo de estar con su mujer, porque él mismo lo estableció. ¿Sí me entienden? Dios no se contradice a sí mismo. Eso lo puedo hacer yo como hombre. Yo me puedo contradecir yo mismo. Yo mañana puedo decir no, esto es malo, y mañana puedo decir, cambio de opinión y digo no, esto es bueno. Pero Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo, y Dios no cambia. Entonces Dios no va a permitir que José se una con María en matrimonio, y Dios le va a prohibir a José que tenga descendencia, y a prohibir a José y a María que se multipliquen y se fructifiquen. Eso no cabe en cabeza de nadie, hermano. Eso no va que cabe en cabeza de los católicos, porque están cegados, porque todo lo que dice el Papa, ellos dicen amén, pero ellos no leen la escritura. Si leyeran la escritura, hermanos, se dieran cuenta que Dios no se contradice. Si Dios
le dice a un hombre, no, vos no podéis tener hijos, porque, si Dios le dijera a un hombre, a X hombre, no, vos no podéis tener hijos, o es malo que vos tengáis hijos, entonces Dios se estaría contradiciendo a sí mismo, porque Él fue el que mandó a que se fructificara y se multiplicara. Así que eso de que Jesús fue el único hijo de María es mentira del diablo, porque la misma Biblia dice que Jesús es el primogénito hijo de María. Y si es el primogénito, ¿qué quiere decir la palabra primogénito? Que es el primero. Si Jesús fuera el único, la Biblia utilizaría la palabra que utiliza cuando hablan de Dios y su Hijo. Cuando hablan de Dios y Jesús, la Biblia dice que Jesús es el unigénito Hijo del Padre, el único Hijo de Dios que procede del mismo Padre, de su propio Espíritu, podríamos decir así. Si Jesús fuera verdaderamente solamente hijo el único hijo de María, utilizarían esta palabra, unigénito, pero utilizan la palabra primogénito, dando a entender que María tuvo más hijos después de Jesús. Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo, decir que María no tuvo hijos, y yo no sé, hermanos, cuál es el afán de los católicos en decir eso, que María haya tenido hijos. Que María haya tenido hijos no le quita ninguna virtud a María, ni la hace menos hija de Dios ni menos santa. Entonces yo no entiendo por qué los católicos se aferran a un disparate, a una cosa que no tiene sentido y a una cosa que demuestra que son ignorantes en cuanto a las cosas del Señor y que no conocen al Señor nuestro Dios. Porque el Señor nuestro Dios no se contradice en su palabra. Si Él dice que multiplicarse y fructificarse es bueno, hermano, entonces Él no le va a prohibir a nadie, a ninguno de sus hijos, que lleve a cabo sus mandamientos. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, entonces ya dejamos claro que María sí tuvo más hijos. Si algún católico ve este video y quiere comentar algo, siempre que lo haga con el debido respeto puede hacerlo y yo le estaré respondiendo de la misma manera. Gloria a Dios. Y le dijeron, le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Fíjense bien. María y sus hermanos querían hablar con Jesús. ¿Qué pasaba con María y con los hermanos de Jesús? Que ellos no creían en Jesús. Los hermanos de Jesús no creían en Él. Los hermanos de sangre, quiero decir, sus hermanos, según la carne, no creían que Él era el Mesías. Y posiblemente ellos estaban buscando a Jesús para convencerlo de que no quisiera, de que no siguiera predicando. Eso creo que lo vemos un poco mejor en el pasaje de Marcos. En Marcos lo vamos a ver. Dios me da el privilegio de seguir predicando como hasta ahora, ¿verdad? En el pasaje de Marcos vamos a ver un poco más eso. María, los hermanos de Jesús no creían que Jesús verdaderamente era el Mesías. Recordemos que un profeta solamente queda sin honra en su tierra. O sea, en todos los lugares el profeta es honrado, pero en su tierra no pasa eso. Un profeta solamente queda sin honra en su propia tierra, ¿ok? Entonces, los hermanos de Jesús no creían en no creían que él era el Mesías, mucho menos creían que era el Hijo de Dios. No creían en Él. Entonces, al no creer en Él, como ellos no creían en Él, que no tenían esa fe de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios, Él fiel de lo que le dijo, respondiendo Él le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
O sea, le hace una pregunta: ¿quiénes son? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y la respuesta es: y extendió su mano a sus discípulos y le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Los que estaban alrededor de él, de Jesús, él los llamó madres y hermanos. ¿Por qué? Porque la madre y los hermanos de Jesús, como él lo va a decir en el último versículo del día de hoy, son los que hacen la voluntad del Padre que lo envió. Esos son, hermanos y amigos, la voluntad del Padre que lo envió era que el pueblo de Israel estuviera escuchando la buena nueva de salvación. Todos aquellos que estaban alrededor de Jesús en ese momento estaban haciendo la voluntad del Padre que le envió, que eran oyendo a Jesús, creyendo en Él y confiando en Él, aprendiendo del Mesías, del Maestro, del Hijo de Dios. Esa era la voluntad del Padre que le envió, que ellos oyeran a Jesús y creyeran en Él. Esa era la voluntad del Padre que le envió. Pero, lastimosamente, la familia de Jesús no creía en Él, no creía que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y por ende Jesús le dice: no, mis hermanos no son los terrenales. Yo tengo una familia terrenal, María y mis hermanos, pero yo considero a mi verdadera familia, yo considero que mi verdadera familia, que la familia que yo, la que yo anhelo, la que yo quiero, es aquella familia, son aquellos hermanos, hermanas y madres que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál era la voluntad del Padre que estaba en los cielos? Que escuchara las nuevas de salvación, el Evangelio, que aprendieran del Señor y que confiaran en Él para salvación y vida eterna. Esa era la voluntad. Mi Señor Jesús no se estaba dejando guiar por sentimentalismos humanos, como podemos ver, porque fíjense cómo piensa el católico. El católico piensa que María, por ser madre de Jesús, de algún modo tiene un lugar de privilegio en los cielos y está, digamos, a la derecha de Jesús. Pero fíjense que cuando llega María y sus hermanos, Él no deja de hacer lo que está haciendo para ir a buscar. Es decir, Él no le dio preeminencia o no le dio el primer lugar a sus hermanos según la carne, a su familia según la carne. Él le dio el primer lugar a la familia de Dios. Fíjense bien, Él le dio el primer lugar a aquellos que estaban haciendo la voluntad del Padre que lo envió. ¿Y cuál era la voluntad? Que ellos oyeran el Evangelio, que creyeran en Él. Él le dio esta preeminencia a su familia espiritual por sobre su familia terrenal. Y eso es algo bueno que podemos ver de Jesús, porque a veces le damos más importancia a nuestra familia terrenal que a nuestra familia espiritual. Y no es así. ¿Por qué? Porque, pongo un ejemplo, a veces puede llegar alguien, no, que tengo visitas, que me vino a visitar un familiar, me vino a visitar mi tía. Entonces, como me vino a visitar mi tía el domingo, yo no voy el domingo para la iglesia, porque mi tía viene. Bueno, mi Señor Jesús nos está enseñando que primero es la familia de Dios, que primero es la familia que nos ha dado Dios espiritualmente, que primero hay que atender a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban rodeando a Jesús, escuchando lo que él decía. Ellos estaban llevando a cabo la voluntad de Dios al escuchar su Evangelio, y ellos eran más importantes que su familia terrenal, que venía y que no creía en él. ¿Okay? Entonces, bueno, gloria a Dios por este tiempo que me ha permitido predicar su palabra de nuevo y verdad.
Gloria a Dios por darme sabiduría para hacerlo, por darme conocimiento para hacerlo. Gloria a Dios porque su Espíritu Santo me guió en esta predicación y bueno, espero que esta predicación sea de provecho para sus vidas espirituales. Espero que Dios obre con poder y gloria en los corazones a través de su palabra, conforme a su voluntad y dándole lo que ustedes necesiten para ser salvos y tener vida eterna. Alabados a Dios. Bueno, y espero en el Señor poderlos ver y poderles predicar el día de mañana. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo. Y bueno, como les dije, si hay algo que no entienden o algo que, algo que no entienden, ustedes me dejan en los comentarios y yo en la medida de lo posible, siempre y cuando el Señor me lo permita, yo responderé. Dios los bendiga, hermano, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.